Luis, nos van a cancelar por apropiación cultural indebida. Pues no sé por qué lo dices, Laura. Igual por la bola de cristal, el pañuelo en la cabeza y por ponerte a hacer gestos sobre la bola como si estuvieras adivinando el porvenir. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. No sabía yo, Laura, que había una apropiación cultural sobre gente que hace adivinación. Pues probablemente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque son una raza en sí mismos. ¿Una ¿no? raza? Madre mía. Ahora sí que nos cancelan ya directamente, ¿no? Pero sí, hoy en el teatrillo, ya lo hemos dejado claro, creo, vamos a hablar del uranai, la cultura de la adivinación, que en Japón es bastante fuerte. Exacto. Pero además tú dime cómo narices haces un teatrillo de una cosa que se llama uranai. Es que claro, es que Bueno, cada vez me lo pone más difícil. Por suerte todavía no hay vídeo, porque tendríais que ver aquí a Luis con su pañuelito y la bola de cristal y todo el rollo. Pero sí es verdad que de manera, yo creo, universal, el ser humano siempre ha tenido y sigue teniendo como mucha curiosidad por saber el futuro, ¿no? Conocer el futuro, saber qué pasará un poco en su vida. Y en Japón esto es especialmente notorio. Es algo que se ve muy fácilmente. Bueno, está muy arraigado en la cultura y muy normalizado también, ¿no? Sí. Porque no es como, no sé, en otros países a lo mejor la gente lo ve como algo de en los extremos de la sociedad. Como exótico, ¿no? Como, Casi. sí, no sé, en Japón es que te lo encuentras en las Shotengais y demás que dices, pero si el alquiler del local aquí tiene que costar un dinero, ¿no? Pero es algo que se hace de manera constante, a pesar de que muchos japoneses es posible que a lo mejor tampoco se lo crean del todo, ¿no? O sea, son casi costumbres sociales. Hay una costumbre social y hay una parte que la hemos hablado aquí en el podcast, especialmente cuando hablábamos a veces de religión y cuando hablábamos de amuletos. Recuerdo que decíamos, en Japón hay mucho esa cosa del y si, ¿no? Por si acaso, y si esto funciona, por si acaso esto funciona. No creo que funcione, pero oye, por si acaso yo me compro lo Mamori, yo me compro la Ema y apunto ahí los deseos. Yo reviso lo Mikuji a ver qué me dice, ¿no? Por si acaso, al final. Bueno, es que claro, si nos ponemos a hacer un resumen de todas las cosas o los momentos del día a día en el que los japoneses hacen cosas relacionadas con supersticiones y demás. Es que se pasan todo el día haciendo supersticiones, ¿no? Que sea el omikuji, el omamori, el ema, ahora que me lean la mano, ahora esto, lo otro. ¿Cuál es el día propicio? Exacto. La edad también propicia o la edad que no es propicia, ¿no? Yo creo que está todo al final, muy relacionado también con la propia religión. Pero es que al final van a acabar como Jack Nicholson en aquella película, ¿sabes? Caminando y no pisando las líneas de las baldosas porque como la pise, ¿no? Me da mala suerte. Eso da. Pero es curioso porque el tema este de la adivinación del que queremos hablar hoy, o estamos hablando hoy, vamos, es súper visual. Si habéis viajado a Japón, a lo mejor no os habéis dado cuenta porque pues a lo mejor no conocéis el kanji, ¿no? De adivinación. Sobre todo porque es algo muy local, evidentemente. Sí, ¿no? Hay otras cosas que, yo qué sé, un restaurante, aunque esté pensado para japoneses, pero tú lo ves y ves la barra, ves la gente comiendo, ¿no? Pero cuando tú ves algo de adivinación, pues claro, no está pensado para turistas. No, y si no sabes el kanji, pues piensas que es pues una oficina, ¿no? Un negocio y ni siquiera te fijas. Pero es que es lo que tú has dicho, paseando por calles de cualquier barrio de Japón, de hecho nosotros tenemos un montón de fotos de eso, de oficinas de adivinadores, se les llama, sí, ¿cómo se llama? ¿no? Sí, claro. Luego yo también recuerdo, la primera vez que fui a Japón, recuerdo que había una señora que se ponía siempre con su mesita plegable, tenía una mini lamparita de estas como medio automáticas, ¿no? Y un mantelcito, y se ponía siempre al final de Pontocho. ¿Ves? Siempre. Sí, es que siempre la veía seguro ahí. que estaba haciendo como yo, pues eso, adivinación. Sí, bueno, creo que leía las líneas de la mano, que es una de las cosas, ahora os lo contaremos, más populares en Japón, ¿no? Pero es que luego hemos visto muchísimos puestos, especialmente eso de lectura de las líneas de la mano, en los festivales de templos. Ya sabéis que los templos tienen un festival mensual, ¿no? Es un poco el día de la deidad en ese templo. Y siempre hay puestos de lectura de manos. Y esto a mí me alucina, porque estás en un templo budista, hay un festival
Y, oye, hay un puestecito ahí que te leen las manos. A Sí. mí, como persona que ha nacido y ha crecido en un país católico, o Sí, al final bueno, con claro, mucha es influencia que católica, me explota la las cabeza. grandes religiones de los libros, ¿no? Ya sea, pues eso, el judaísmo, el cristianismo o el islam, tienen un posicionamiento muy diferente con respecto a lo que es otras religiones u otras cosas relacionadas con lo desconocido. Sí. Porque estas religiones como que asumen el monopolio del conocimiento Sí. de lo que no se sabe, ¿no? Entonces tienes que acceder a ellas si tú quieres conocer ese tipo de cosas o ser partícipe de ese misterio. Mientras que estas religiones que hay en Japón, ¿no? El sintoísmo, el budismo, tienen una actitud mucho más laxa. Absolutamente. Entonces, no pasa nada, lo hemos dicho veces, ¿no? Con el sincretismo religioso que tantas veces hubo en tener un templo dentro de un santuario o un santuario dentro de un templo. Pero es que incluso esto no pasa nada porque haya un puesto de adivinación, ¿no? Que es algo que lo podríamos ver desde fuera como algo un poco oscuro, como algo un poco esotérico o incluso como una manera de sacarte el dinero, Sí, porque- como un engaño. Exactamente. O sea, aquí no vamos a entrar en si uno cree o no cree. Sí, Es pero un hombre, poco- pero hay No, que pero- decir también que aquí en japonismo tenemos un posicionamiento Sí. científico, al menos yo, que No, por y yo formación. también. Es exactamente Entonces, igual. Es evidentemente que los astros no guían tu futuro. Es lo que iba a decir, es exactamente igual que cuando hablábamos de los horóscopos, ¿no? Estuvimos hablando de los animales, de los 12 animales, de cómo eso te definía como persona, el tipo de sangre, todas estas cosas, al final es todo lo mismo, viene de lo mismo, ¿no? Pero es que en Japón creo que has dicho la palabra clave. Nosotros quizá lo vemos como algo, entre comillas, oscuro, ¿no? Todo este tema, todo es muy esotérico, todo esto como muy raro, muy oscuro. En cambio, en Japón casi se ve como un poco una ayuda, ¿no? Un poco hay una mezcla de casi psicología, también hay una parte de entretenimiento. La gente Exacto. es, oye, voy a que me lean las manos, a pasar el rato, ¿no? Y Sí, un sí. poco de guía también, de crecimiento personal. Claro, ¿no? pero Un es poco que así. eso mismo que también ha pasado en Occidente, en España, ¿no? Estas adivinaciones, lectura de mano, Sí, sí. también tiene una parte de psicología, ¿no? Pero todas estas personas en general, ¿no? Tal como se ve y que sale a veces en películas sí. locales, me refiero. A lo mejor los japonistas que nos escuchen de otros lados no las han visto, pero siempre tiene ese punto de tengo la parte psicológica de que sé lo que necesitas, te voy preguntando de manera que te voy guiando para que me digas llevarte a- lo que quieres que yo te diga. Y Claro. entonces yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar y gracias a eso me vas a dar dinero y me vas a seguir dando dinero porque vas a venir pues una vez cada X tiempo. Pero siempre se ve desde parte ese de punto estafa, ¿no? de De- estafa y negativo, ¿no? Mientras que en Japón No. es parte cotidiana y es parte de eso, de un poco de entretenimiento Y también. yo creo que hay mucha gente en Japón que realmente no es que crea en la lectura de manos, ¿no? O en las cartas del tarot, o no, a lo mejor no creen ¡buah! Creo perfectamente en esto. No, sino que volvemos a eso, ¿no? Oye, pues por si acaso, vamos a ver qué me dicen. Es un poco, bueno, ¿no? Pues tengo que tomar ciertas decisiones, no sé tomarlas yo solo. Necesito que alguien me guíe en esa toma de decisiones. Sí, algo así quizás. Pues, por ejemplo, hay gente que va al templo, al santuario y compra un omikuji porque al final el omikuji, del que ya hemos hecho un episodio aquí en el podcast, no deja de ser una forma de semi-adivinación o que forma parte un poco de este paraguas, ¿no? De, Sí. leer o que nos den información de lo que nos va a pasar en el futuro, Exacto, ¿no? de cómo va a ser tu suerte, ¿no? Con varios grados, pero algo así al azar y claro, tiene que ver con cómo tú estás posicionado y cómo has movido esa caja para sacar el palo, por ejemplo, ¿no? Y al Sí, final, es un poco... el omikuji no deja de ser también tú lees y buscas entre líneas para que lo que estás leyendo te funcione a ti. Porque a mí, por ejemplo... Bueno, es que siempre tienes que buscar entre líneas, que por eso funcionan estas ¡Claro! cosas, porque cuando tú leías el horóscopo en el periódico, Exactamente tenías un igual. espacio muy pequeño, entonces en una línea o en dos líneas tienes que contar algo que es común para cientos de millones o a lo mejor miles de millones de personas. Bueno, miles, ¿no? Pues somos 8.000 millones, pues es posible que a lo mejor haya
800 millones de Aries como yo, ¿no? Pues tú imagínate, 1,5 líneas tiene que valer para todos. Pues tiene que ser lo bastante genérico para que cada uno, claro, extraiga lo que le aporta en su caso personal. Pero que todos lo hacemos, ¿no? Tú cuando lees un horóscopo, o en este caso el Omikuji, intentas ver cómo eso aplica a tu realidad, ¿no? A tu día a día. Y al final, esto es un poco cómo se vive en general la adivinación en Japón, ¿no? Y es esa parte de no creo a pies juntillas, pero oye, yo Claro. voy a leer por si acaso. Lo que pasa es ¿qué? que, claro, en Japón yo creo que todo este tema de la adivinación aquí, a lo mejor alguien puede decir que nos estamos poniendo intensitos. A ver. Pero creo que está muy arraigado también En porque... el periodo Heian. Sí, porque no, en parte sí, en parte no. sí, ahora lo vas a decir. Claro, Venga. mi punto de vista es que a diferencia de las religiones mayoritarias en otros países occidentales que son monoteístas con ese monopolio del misterio de la creación y del futuro y demás, en Japón la religión autóctona ha sido una religión animista, ¿no? Relacionada con creo la que eso tiene naturaleza. mucho que ver. Y claro, cuando tú tienes una religión en la que cualquier cosa de la naturaleza puede ser o es un kami, una deidad, ¿no? Pues el viento, la lluvia o los animales a veces porque hacen cosas. Una cascada. Una cascada. Sí. Entonces, claro, estás muy posicionado para que encuentres también misterios y cosas en todo eso que te rodea. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un método adivinatorio practicado en Japón que hace mucho tiempo, pues era la adivinación usando el omóplato de un ciervo, ¿no? El futomani. También, ¿por qué? Porque tú a veces veías esos ciervos, ¿no? Con esas cornamentas tremendas y parecía casi la personificación de una deidad del Animales bosque. muy majestuosos, Claro, ¿no? Al final. claro. Luego también había un tipo de adivinación con el caparazón de tortuga, que ya También. sabemos también la tortuga, un animal, lo hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, ¿no? Muy integrado en la cultura popular japonesa, con la idea siempre de esa longevidad, ¿no? Con lo cual ya está como muy relacionado en el futuro, en dar respuesta a cuestiones del futuro. Pero yo creo que lo que tú has dicho, porque claro, ha habido muchos métodos adivinatorios en Japón, muchísimos, lógicamente, llegaron de China, ¿no? Pero luego hay muchos que se han mezclado, como tú decías, con especialmente los cultos sintoístas, ¿no? Es que, claro, con esa religión, el sintoísmo, casi es lógico, ¿no? En el momento en que tú crees o tu religión establece que esa cascada es o es el lugar de residencia de una deidad, realmente todo es posible. Y sobre todo por cómo le rezas, ¿no? Porque se reza de manera muy diferente a cómo rezas a Dios, ¿no? O como harías con Alá, ¿no? Si quieres, ¿no? Que aquí simplemente tú te acercas a la deidad, ¿no? Le llamas la atención y le pides que te dé suerte un Que te poco. haga casito. Que te haga caso, ¿no? Pero no tienes una conversación larga y de una manera, no sé, como cuando estás en la iglesia. Que... Sí, y no hay ese concepto de pena, ¿no? O de castigo que a lo mejor pueden tener otras religiones, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, nos encanta hablar de estas cosas. Lo que pasa es que yo creo que sí que deberíamos centrarnos aquí porque tú lo has mencionado antes, el sincretismo religioso. Y es que, claro, tenemos una religión como la sintoísta, que tú la has definido más o menos bien, y luego llega el budismo, y claro, el budismo introduce ciertas ideas astronómicas, y con las ideas astronómicas llevan las astrológicas también, ¿no? Bueno, pero es que, claro, o sea, es la tormenta perfecta. Ahí está. Porque el sintoísmo tiene esa creencia en que todo puede ser un kami, ¿no? Los 8 millones de dioses que se habla en el sintoísmo japonés. Entonces, está rodeado de cosas y que tú cuando rezas, hoy en día incluso, ¿no? A una deidad sintoísta en un santuario japonés, lo que decías tú, le estás pidiendo que te haga casito, que te sea propicio. Pues imagínate si lo haces ahora en el siglo XXI, tú imagínate cuando la sociedad era mucho más supersticiosa, cuando no conocías ciertas cosas y tú quieres pues que el tiempo sea bueno, que la cosecha sea buena, que el agua, que tengas agua potable, pero que no demasiada para que no te
No. inunde los O ha campos y tal. pasado algo y necesitas, lo único que puedes hacer, ha habido una plaga o ha habido una inundación, lo único que puedes hacer, porque realmente tú con el desarrollo tecnológico Exacto. que tienes en ese momento no puedes hacer nada más, Pedir lo único que puedes clemencia. hacer es exactamente pedirle a los dioses, por favor, No que paséis. esto no vuelve a pasar, Exacto. ¿no? Si estáis enfadados, Claro. perdonadnos. Claro, pero luego llega el budismo y te Claro. mete lo que tú dices, ¿no? Temas astronómicos y astrológicos, con lo cual ya también hay otro nivel más, pero que mentalmente para el japonés de entonces se complementa perfectamente, porque son Absolutamente. otras cosas que tú no controlas, que todavía conoces menos, porque ni siquiera las ves de cerca. O sea, Exacto. si ya las que tienes cerca, ¿no? Como esas grandes lluvias o esas pues, sequías o demás, ya te cuesta controlarlas, aunque te afectan diariamente. Tú imagínate cuando ves el propio movimiento de los astros, que todavía lo ves Ahí está, más lejos, las ¿no? estrellas. Claro, pues total. es que, pero eso, otro nivel más de la misma forma de pensar. Es no conozco qué está pasando a mi alrededor, ¿no? Soy un trozo de carne con patas y brazos aquí y no entiendo nada de lo que hay alrededor, pues todo es susceptible de ser una deidad o de que yo le diga, cuídame, ten cuidado conmigo, que pobrecito yo, soy solo un ser humano y a ver. Pero es que es lo que has dicho, tormenta perfecta, y entonces tenemos, ¿no?, ciertas técnicas nativas, por decirlo de alguna manera, que se mezclan con, pues eso, la interpretación de los astros, ¿no?, la geomancia al final. Y lo que sucede en Japón es que se establece una técnica, vamos a llamarla así, de adivinación, pero oficial. Es una institución realmente oficial que se llama Onmyodo. Y para hablar de la adivinación en Japón en la actualidad, que a lo mejor podemos ser un poquito más, no sé, como informales, hay que hablar sí o sí de este Onmyodo, ¿vale? ¿Y qué es esto del onmyodo, Laura? A ver, cuéntame, que yo te veo muy especializada. Bueno, el Onmyodo realmente, se podría definir como el camino del yin y el yang, es la antigua cosmología esotérica y un sistema de adivinación tradicional de Japón, que mezcla al final astronomía, temas de calendario, es decir, cosas como, entre comillas, científicas, con muchos temas del ocultismo, ¿vale? De hecho, ya ahora te vas a reír y os vais a reír todos, pero no sé cómo os vais a quedar si os digo Ay, Dios mío. que ya en las crónicas históricas, entre comillas históricas, antiguas, como el Kojiki o el Nihon Shoki, ya se habla de adivinación. Siglo VIII después de Cristo. Exactamente. De hecho, según el Kojiki, se dice que las dos deidades creadoras, Izanagi e Izanami, ya sabéis, ¿no? En el mito de la creación de Japón son esas dos deidades que forman el archipiélago japonés, pues se ve que recurrieron a la adivinación para descubrir, ¿no?, un poco por qué habían tenido niños deformes, ¿vale? Y lo hacían con este método de adivinación que yo decía, el futomanic, de calentar el omóplato de un ciervo con una corteza de Sí, un árbol no sé y exactamente. observar las grietas que se formaban. Al final, como la adivinación por las líneas de la mano. Pero lo curioso de todo esto es que ya en esas crónicas pseudo-históricas estableces que las deidades que han dado lugar a tu país y que son el top del panteón sintoísta, ya también desconocían ciertas cosas del mundo que les rodeaba y tenían que recurrir a la adivinación, con lo cual a veces, ¿no?, esto posiciona la adivinación de una manera diferente, porque no es que tú Total. recurras a ella para pedirle a esa deidad que te protege y demás, sino que es que estás haciendo algo que hasta las deidades han hecho. De hecho, se sabe en todo el periodo Heian, lo siento, tenía que decirlo, pero ya se sabe que la cultura de la adivinación, todo esto entra a formar parte de la toma de decisiones. Es decir, este Onmyodo, del que ahora os hablaremos un poquito más, va a ser un poco muy importante para todos los políticos de la época, ¿no?, los dignatarios de la época. El primer emperador Suinin recurrió a la adivinación para averiguar por qué su hijo era mudo. Y claro, la adivinación le dijo, tienes que construir un santuario a tal divinidad para que la maldición desaparezca. De Pues eso, hecho, todo muy esotérico y todo muy
enraizado en ese desconocimiento Claro. científico de por qué pasan Claro. las cosas. De hecho, el Nihongi también ya muestra, ¿no? En esos momentos ya se ve que la adivinación se empleaba para la toma de decisiones estatales, para la toma de decisiones en ciertas ceremonias, para la elección de sacerdotes o de lugares sagrados, ¿no? Hay una mezcla en ese momento de lo que decíamos, de las influencias chinas y de las propias influencias nativas, ¿no? Shintoístas. Entonces, bueno, lo que hace el Onmyodo nace al final de justamente adaptar temas o costumbres japonesas con teorías chinas, ¿no? Entran cosas como el yin y el yang, que ya hemos hablado de aquí, los 5 elementos, que también lo hablamos cuando... En algún momento hemos hablado de los Sí. 5 elementos, ¿no? Cuando el horóscopo, Creo que quizá, sí. ¿no? Y luego también pues las fechas propicias, ¿no? Al final mezcla ciencias naturales, ¿no? Como astronomía, con cosas pues un poco como la astrología, calendarios y demás, y temas ocultistas. Exacto. Fijaros si era importante el Onmyodo, que durante el periodo Heian había funcionarios públicos, de hecho de alto rango, que trabajaban en la oficina de adivinación. Qué y bueno esto, tenían ¿eh? ciertas funciones relacionadas justamente con el Onmyodo, la adivinación. Por ejemplo, creaban un calendario, decidían qué días eran buenos, ¿no? Pues para viajar, para casarse o para hacer pues, ciertas cosas que se necesitaban, ¿no? Luego también predecían desastres naturales o interpretaban supuestamente señales en el cielo. ¿Vale? Exactamente. También hacían un montón de ejercicios de pues, bueno, exorcismos, protección, ¿no? Es decir, se creía que podían invocar a los espíritus guardianes pues, para luchar justamente contra los malos espíritus, ¿no? Totalmente. Claro, esto desde fuera se puede ver como, oye, pues es un trabajo ideal porque total, es todo falso, ¿no? Con lo cual... Yo hago aquí el paripé un poco. Hago el paripé, pero claro, tienes el problema de que muchas de estas cosas sabemos por qué ocurren, hay otras que ni siquiera todavía, ¿no? Pues por ejemplo, no podemos predecir terremotos, ni siquiera aún. Y tú imagínate que te pasa algo cuando tú eres el responsable de esta oficina, se supone que has hecho tus ceremonias apropiadas y tal, y aún así llega un terremoto y tira el palacio. Claro, pues pero es que no, te cuelgo por los pulgares. No, porque significa que se te ha escapado algo, no lo has hecho bien. Bueno, pues te despido. Siempre hay que encontrar, no, porque no ha sido culpa mía, ha sido culpa tuya que no has seguido las instrucciones precisas que yo te he dado. Yo he intentado hacer todos esos ejercicios y cosas, pero tú no me lo has puesto. Tú no me lo has fácil, puesto, ¿no? claro. Entonces, bueno, hay muchos casos, ¿no? De cómo se aplica el Onmyodo durante los siglos. Lo que sí es importante recalcar es que fue prohibido, hoy como estoy hoy, oficialmente en el siglo XIX por, Luis, esto te va a gustar, ser considerado superstición. Pues claro, es que el siglo XIX es un... Bueno, un momento de cambio enorme. Sí, pero es un momento extraño, porque justo cuando cambia Japón del periodo Edo al periodo Meiji, muy al principio, Japón quiere dejar atrás todo lo que creen que les ha hecho estar por debajo de las potencias occidentales y lo que les ha hecho tener que aceptar ciertos acuerdos que no consideran buenos para ellos, pero luego... Bueno, son desiguales. Así sí, que... pero luego cuando empiezan a desarrollarse y empiezan a incorporar toda esa tecnología, la ciencia occidental, vuelven a retomar todo lo que ha hecho que sea, o sea, que sea muy japonés, ¿no? Sí. Entonces es muy curioso. Lo que pasa es que, claro, en el siglo XIX se prohíbe oficialmente el Onmyodo, es decir, la oficina de adivinación deja de formar parte del gobierno, no se toman ciertas decisiones a partir de lo que dicen los sacerdotes o como se llamen del Onmyodo, pero se ve, o sea, Totalmente. hay un montón de recuerdos y de huellas de este Onmyodo, ¿no? Pero, por cierto, hablando de los miedos, yo pensaba que me ibas a hablar de Abe no Seimei. Bueno, no quería meterme en este embolado, pero bueno, si ¡Hombre! quieres... A ver, es el onmyoji, que es el sacerdote... Un onmyoji es el practicante de onmyodo. El practicante del onmyodo más famoso de la historia. Realmente es una figura que existió, sabemos que existió en el siglo X, ¿no? Claro, porque es que la leyenda dice que su madre era una kitsune, un zorro, ¿no? Los Exacto. kitsune son los guardianes o las
los mensajeros de la deidad Inari, que lo veis en los santuarios Inari como Fushimi-Inari, pero también son yokais. Que esto también es otro... Vamos cerrando círculos. Vamos cerrando círculos. Pero yo decía de mencionarlo además porque sé que muchos japonistas, aunque les gusta saber de temas pues culturales como estos que hacemos a veces en los japonafondolites, pues es que además también les gusta el manga y el anime. Y claro, este señor Abe Seimei pues aparece o al menos inspira muchos animes y muchas series de manga, ¿no? Por es todo ejemplo, un icono de la cultura Jujutsu popular, Kaisen sí. bebe mucho de esta estética, Total. ¿no? Sí. De hecho, en Kioto hay un santuario donde se venden amuletos con una estrella con 5 puntas, que es el símbolo del Onmyodo que representa los 5 elementos. Entonces, creo que es peculiar. Después podemos hablar un poco de cultura popular, que sería, interesante, ¿no? Pero sí, estábamos en ese siglo XIX, ¿no? Que tú decías que, claro, sí, el Onmyodo lo prohíbes, pero lleva tanto tiempo enraizado en la cultura japonesa Lo seguimos viendo que hasta lo sigues día viendo. de hoy. Es a que es día de hoy, imposible quitártelo. La gran mayoría de calendarios japoneses marcan los días de la gran suerte o los días de la mala suerte, ¿no? También cuando tú entras a un templo o un santuario, lo mencionábamos antes, vemos, has nacido en un año, tienes una edad, ahora si eres hombre, los que tienen estas edades, es un año de mala suerte, con lo cual tienes que venir mucho más al templo y o hacer no tomes grandes ceremonias decisiones este año, porque, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Prácticamente nadie se casa en Japón en un día de mala suerte, según el calendario, y dices, pero si es que a lo mejor este señor ha Se lo estudiado inventó. una ingeniería y resulta que es uno de los grandes cocos, ¿no? mentales de la dices empresa. el que se va a casar. El que se va a casar y sin embargo, ¿no? Lo lleva a rajatabla. No me puedo casar Bueno, este son de día estas porque cosas es el Butsumetsu. de cultura popular ya, ¿no? Que vas en, no sé, en ralentí, digamos. Tú vas tirando para adelante y esto es lo que Claro, se debe hacer, pero es ¿no? también eso, por la cultura popular, pero también porque está tan extendido que a lo mejor tú no lo crees demasiado, pero tú imagínate, dices, claro, le voy a decir yo a mi novia que me caso en un día de mala suerte, a lo mejor mi novia también es como yo y también le da igual, pero ¿y sus padres? ¿Y los míos? ¿Y los vecinos a los que vamos a No, invitar? y sobre todo ¿Y la es tía del pueblo que va a venir y va a decir, te va a ¿y señalar si con el dedo? al final sí que es, yo no creo en esto, pero ¿y si resulta que nos divorciamos porque me casé en un día de mala es suerte? que claro, ahí entra todo, ¿no? Claro, También, ¿y si te divorcias igualmente? Bueno, Pues entonces ha sido por otra cosa que no has tenido siempre en hay que cuenta. buscarle, ¿no? No sé, hay un montón de cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hay un santuario sí, ¿no? En Kioto hay varios, que en los En Kioto hay miles, de hecho. sí, unos papeles blancos pueden estar cortados así con forma humana, se llaman los hitogata, son una herencia pero brutal del Onmyodo porque básicamente esos papeles se usan para transferir tu mala suerte o tus impurezas. O sea, es como el vudú, casi. Casi, un poco, sí, porque se transfiere esa energía al papel y luego normalmente lo que se hace es quemarlo o lanzarlo al agua para que las deidades se lo lleven, ¿no? Ya veis que aquí juntamos la parte histórica del Onmyodo con esas creencias realmente más sintoístas, ¿no? Bueno, y luego sigues teniendo toda la parte geomántica. Sí. La orientación de los edificios, total. ¿no? Para evitar la puerta del demonio, que es el noroeste, por ejemplo. La arquitectura japonesa moderna pues lo sigue teniendo en cuenta. Y tantos templos, santuarios se han construido justamente en ciertos sitios porque eran... Para proteger. Exacto, era el lugar por donde entraba el mal, con lo cual teníamos que poner algo para evitarlo, ¿no? Es curioso porque siempre pasa lo mismo. Yo pondría un peaje. Exacto. Al menos que pague, si quiere entrar. Siempre hablamos del periodo Heian como inicio de todo, ya nos reímos todos aquí, ya es una broma de todos los japonistas, pero luego también creo que es importante hablar del periodo Edo. Al final hay muchas cosas que se inician o se remontan al periodo Heian, pero realmente no toman fuerza en muchos casos, claro, no se establecen. Pero tiene sentido, porque en el periodo Heian los únicos que vivían bien eran la corte y que estaban además ociosos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso, todas estas cosas que surgen en parte también cuando no tienes nada más que hacer, ¿no? Y ya se dice, ¿no? Cuando no tienes nada que hacer, el diablo con el rabo mata moscas, ¿no? Pues eso. Pues en este caso, los cortesanos pues se ponían a hacer adivinaciones, a hacer poesía, a hacer caligrafía, a hacer de todo, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, en el periodo Edo, claro, ya lo hemos hablado muchas veces, tenemos... Es el momento en el que esto baja a la sociedad. Claro, porque... Exacto. Esto y todo lo demás. Y todo lo demás, porque lo hemos repetido muchas veces. Es ese momento que tenemos a esa clase baja, entre comillas, porque realmente en la pirámide es la clase baja, pero... En la pirámide neoconfuciana, ya que nos ponemos intensitos y precisos, ¿no? Para que digáis, oye, este es un episodio top. Pues la pirámide neoconfuciana, aunque tú tuvieras mucho dinero, si eras comerciante, por ejemplo, estabas en la parte baja. Tú estabas en la parte baja, pero eran los que tenían más dinero, siempre lo hemos dicho. Estaban los artesanos y los mercaderes. Comerciantes. Estaban pues soltando pasta porque no sabían ya qué hacer con tanto dinero, ¿no? Realmente. Entonces, es un momento de que las artes van a florecer, lógicamente. No hay guerras, nos podemos dedicar a pintar, a hacer esculturas, a las artesanías. Nos podemos dedicar a la vie en rose. Bueno, un poco, ¿no? Entonces, es el momento en que justamente gente interesada o que simplemente ve el negocio, pues empieza, ¿no? Los adivinos empiezan a montar puestecitos en los distritos de entretenimiento y cerca de los templos populares. Y esto es algo que sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? Y es algo que se populariza en el periodo Edo y a pesar de lo que ha cambiado la sociedad japonesa muchísimo, pero esto se ha mantenido, ¿no? Entonces se ponían ahí, lógicamente. Entonces, claro, tenemos esta gente común, la clase baja, que tiene dinero y dice, ¿qué hago con mi dinero? Ya no sé con qué gastarlo. Claro, pero es gente que tiene dinero, pero que tienen negocios, claro, que también tienen las mismas necesidades que los aristócratas, ¿no? De, oye, ¿qué pasa con el amor? Bueno, necesitan ¿Qué pasa con la consejo. salud? ¿Qué pasa con...? Pues eso, necesitas una manera fácil, barata de encontrar consejos que te guíen en la vida. Pero por eso he dicho que es un poco la adivinación en Japón siempre se ha tomado desde lo miedo que facilitaba la toma de decisiones oficiales a la actualidad que facilita la toma de decisiones personales, ¿no? Se busca un poco al final estos adivinos son un poco consejeros de alguna manera o medio psicólogos, coaches. Casi sería un poco un coach. Sí, pero ¿no? En el fondo, claro, es como decir que eres tan inseguro que necesitas tener un montón de cosas alrededor que te digan por dónde tienes que ir porque no eres capaz de tomar sino la decisión por ti mismo. Hay mucha gente que necesita que alguien tome la decisión por él o por ella. Mucha gente, la verdad, ¿no? Luego tenemos, claro, la entrada al periodo Meiji, que ya hemos hablado, ¿no? Ya sabéis, Japón se abre al exterior. Sí que lo que era lo miedo se prohíbe, no, ya dicen, oye, esto no puede entrar dentro de lo que sería la toma de decisiones oficiales. Oficial, ¿no? De gobierno, esto no, pero, oye, ciertas técnicas de adivinación, como la quiromancia, pues se profesionalizan, entre comillas. Y es lo que tenemos en la actualidad. De hecho, se publican manuales, libros relacionados justamente con muchas técnicas de estas de adivinación, desde la propia historia a cómo, ¿no? Leer la mano. Y hay un boom enorme en la posguerra y especialmente en la actualidad, que es eso, es lo que decíamos, volvemos al inicio de este podcast. Vais a ver, es que solo de paseo por Japón vais a ver un montón de puestecitos de adivinos. Es que, en cierto modo, igual que en algunos países, ¿no? A lo mejor me tiro un triple aquí, ¿no? Igual que en algunos países se ha popularizado el ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Por ese análisis de la personalidad, ¿no? Que no se ve como algo necesariamente malo. Es que no lo es. Me refiero, malo de que tengas que ir solamente cuando te pasa algo, sino que vas porque tienes a alguien que te ayuda también a entenderte a ti mismo, ¿no? Pues yo creo que todo esto de la adivinación en Japón en parte tiene esa popularidad y sigue sobreviviendo de una manera tan potente porque se asocia más a ese análisis de la personalidad, ¿no? Ese adivinador casi es un psicólogo, ¿no? Que te entiende y te escucha y te da consejos muchas veces basado en lo que tú le cuentas en lugar de que sea o que esté asociado a ocultismo o magia oscura. Sí, porque cuando tú lo asocias con magia oscura, ¿no? Como el vudú, por ejemplo, pues no deja de ser algo minoritario
que da hasta miedo. Y claro, nadie además quiere hacerlo a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero cuando es eso, es casi un análisis de personalidad, pues no pasa nada, porque, bueno, pues te viene bien para saber, oye, ¿y cómo estás, no? ¿Y qué has hecho este mes? ¿Y cómo te van las cosas? Pues bueno, pues ahí Estoy estamos. súper de acuerdo y además creo que en Japón se apoya en justamente muchas de esas, un poco las prácticas sintoístas al final, ¿no? Y hay mucha cosa del sintoísmo relacionada con la adivinación y al final como que le da un punto de seriedad, entre comillas, ¿no? No estoy diciendo que sea científico, pero de, oye, es que esto, ¿no? Hay muchos textos sintoístas que hablan de ciertas técnicas, de ciertas cosas, mira, esto vino de China, tal y cual. Entonces, como que parece que les funciona desde un punto de vista de lo que tú decías, conseguir ciertos consejos, ¿no? Entenderse uno mejor, saber cómo actuar o cómo mejorar en ciertos momentos o ciertos puntos de tu vida. Pero es que encima viene, ¿no? El empaquetado viene con, oye, que esto es histórico, que esto no me lo acabo de inventar yo. Quizá como decíamos antes, una de las técnicas más populares, yo creo que la más popular en Japón, es la lectura de manos, ¿no? Exacto. La lectura de manos, que claro, en Japón te van a decir, oye, no es superstición 100%. Esto viene también de temas chinos, ¿no? Y también hay temas ahí sintoístas históricos y lo que tú decías, ¿no? Una parte de, pues, consejería psicológica, por decirlo Claro, de alguna manera. Pero también por un punto importante, porque la gente que lee las manos en Japón consideran que la palma de la mano no es un mensaje místico de los dioses, ¿no? Que eso ya lo aleja de esa parte supersticiosa, sino que las líneas de la mano son un reflejo del estado mental y físico. ¿Por qué? Pero porque es lo mismo, ¿no? Ya. Sí, pero ¿por qué? Porque dicen que aquí, claro, ¿no? Es lo que ellos dicen para justificar el Lógico, que tú sigas sí. yendo cada pocos meses. Que las líneas cambian cada 3 meses según cómo vivas, cómo pienses y cómo te alimentes. Con lo Entonces, cual tú tienes el poder de cambiar tu futuro. tú tienes el poder, pero también además tienes la necesidad de seguir yendo claro, para ver cómo evoluciona. Si te está funcionando o no lo que estás haciendo. Porque si tú dices, no, es que mira, las líneas de la mano marcan tu futuro desde que naciste, ¿no? Que es algo, pues eso, muy supersticioso, pero vas una vez y te dicen, la línea de la vida esta, la tienes aquí rota, no Luis sé está mirando su mano, ¿eh? Se está mirando las líneas de la mano mientras está hablando. Claro, pero si cambian cada 3 meses y además cambian en función de cosas que tú eres capaz de afectar, pues claro, es que es totalmente distinto, ¿no? A la lectura de manos occidental. Y al final es un poco lo que tú has dicho, yo creo que van, en vez de, es curioso, ¿no? En Japón no hay muchos psicólogos, no hay, tú hablabas que en muchas sociedades hemos avanzado mucho en los últimos años, ¿no? En entender que uno puede ir al psicólogo simplemente por eso, para entenderse un poco mejor y saber cómo aprender a reaccionar mejor ante en ciertos momentos, etcétera, etcétera. En Japón todavía no están ahí, todavía realmente ir al psicólogo es algo muy extraño, muy raro, hay muy pocos. Y no sé si es justamente porque esto es como la Suica y las tarjetas de crédito. ¿Por qué llegan tarde las tarjetas de crédito? Pues porque tiene la Suica, ¿no? Pues ¿por qué no hay tanto psicólogo? Pues porque es que la lectura de manos es un poco una cierta versión de la psicología, porque es eso, es cómo piensas también, ¿no? Entonces te ayuda a decir, no, mira, es que tienes esto porque todavía no has cambiado tu manera de actuar aquí, allá, porque te estás alimentando mal. Pues de nuevo, tampoco necesitas un nutricionista, ¿no? Te vas a que te lea la mano y ya te dice, ¿no? A ver, mucha coro que estás comiendo tú, ¿eh? Exacto. No vamos a contar cómo se leen las líneas de la mano en Japón, primero porque no somos expertos en esto, ni mucho menos, pero sí es verdad que en Japón, aunque la lectura, ¿no?, de la palma de las manos tiene raíces en la antigua China, ha desarrollado un estilo súper propio, ¿no? Y quizá un poquito más pragmático a veces. En Japón, pues se pueden leer las dos manos, ¿no? La mano izquierda, las líneas de la mano izquierda se dice que representan el potencial innato, al final lo que heredas, ¿no?, de tus padres, y un poco la idea del destino con el que naciste, ¿no? Hacia dónde vas enfocado, digamos. Y la mano derecha dice que representa el presente y el futuro. Es la mano que muestra los resultados de tus esfuerzos, de cómo has cambiado un poco
tu destino original. Pero claro, esto también, si te paras a pensarlo, es muy de psicología, entre comillas, porque o sea, si tú lo piensas, todos tenemos influencias de quiénes somos, de quiénes son nuestros padres, de dónde hemos nacido, de la educación que hemos Ciertas recibido. cosas innatas. Pero al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se dice siempre? Que tu propio esfuerzo, tus propias decisiones pueden cambiar el camino por el que vas. Es decir, que no estás obligado a seguir un camino que te hayan marcado desde que naciste, ¿no? Que tú puedes cambiarlo. Y esto precisamente lo que te viene a decir es eso mismo, que tú puedes, o sea, te dice por dónde irías si no haces nada, pero también que puedes modificarlo, ¿no? Y claro, pues esto te da mucha agencia a la persona que va a que le lean la mano, porque no es simplemente algo pasivo. Yo te enseño mi mano, tú me lees y dices, es que esto es lo que eres. Claro, además y ya llega está. un momento que si no cambian, pues ya está, ya te la han leído una vez. Por pues eso se decía, acabó. claro, no puedes decir mucho más. Y se dice, la clave, Laura, en esta lectura de manos japonesa, es que si las líneas de tu mano derecha son más fuertes que las de la izquierda, te dirán que estás superando tu destino y que el esfuerzo está dando sus frutos. Es decir, que es algo que te ayuda las líneas también de la mano a que sigas adelante con tu camino, a que digas, lo estoy haciendo bien, vamos a seguir así. Jope, yo creo que las de mi mano derecha son un poquito más suaves que las de mi mano izquierda y son diferentes. Ahora me estoy fijando, nunca me había fijado. Las líneas estrella en Japón, bueno, aparte de las clásicas, lógicamente, ¿no? Como la línea de la vida, del corazón, la inteligencia, todas estas cosas. En Japón hay temas que son muy populares y que se tratan muchísimo siempre que uno va a que le lean las líneas de la mano. Por un lado, el matrimonio, ¿no? Se dice que la línea del matrimonio está situada bajo el dedo meñique, ¿no? Y entonces ahí, al observarla, uno puede pues, decir no solo si te casarás, sino hasta a qué edad te vas a casar. Luis, dice que si la línea está más cerca del dedo corazón, el matrimonio es temprano. Si está más abajo, es más tardío. O sea, que ahora mismo en los japoneses la línea esta está en los pies. Porque vamos, se casan tardísimo. Luego tenemos la línea de la fortuna, el dinerete, importante. Aquí dicen, yo de esto no tengo ni idea, que es una línea vertical que sube hacia el dedo meñique también. El meñique al final lo tiene todo, claro, en un país que tradicionalmente ha estado muy enfocado en la estabilidad económica, pues es una línea que, al menos especialmente en la época del milagro económico y después, ¿no? Es decir, décadas de los 60, 70, 80 hasta los 90, pues era una línea muy buscada por los hombres, ¿no? Los hombres que eran los proveedores, claro. Exactamente, pues era, oye, vamos a ver, porque luego supongo que también lo podían vender un poco, ¿no? Si tenían citas con chatugas, de, oye, mira, mira mi línea, tengo aquí una línea de la fortuna. Te voy a enseñar la línea, es como, no es lo que parece. No es lo que parece, ¿no? Y luego hay una línea curiosa, ¿no? Porque, claro, las clásicas, la de la vida, el corazón y la cabeza, también las hay en la lectura de manos japonesa, pero hay una curiosa muy japonesa que se llama la línea Masakake, que es cuando la línea del corazón y la cabeza se fusionan en una sola línea recta que cruza la palma, que es muy rara y se dice que es la mano del líder y que estás destinado a hacer grandes cosas o a tener grandes fracasos, porque cuando la tienes no hay términos medios, ¿no? Vale. Precisamente o te va muy bien o te va muy mal, claro, ¿no? parece ser que porque tienes ese potencial que no eres capaz de quedarte en un término medio. Entonces, claro, hay veces que tú te tiras con todo y te va a salir bien, y hay otras veces que te va a salir mal. Y dicen que, por ejemplo, personajes históricos como Oda Nobunaga o Tokugawa Ieyasu la tenían. Bueno, claro, sí. Bueno, no sé, yo aquí me pongo ya está, ¿no? Entonces, como tienes que justificar esa línea, ya pones a nombres como Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, que son dos de los tres grandes, ¿no? Claro. Unificadores de Japón. Ya está, seguro, o sea, bueno, en fin, no sé. De todas maneras, bueno, en la lectura de manos japonesa también se interpreta la forma y la longitud de los dedos, ¿vale? También forma parte, ¿no? Dicen, a mí me parece como bastante lógico. Dicen que cuando tienes los dedos largos y delgados indican a una persona con gusto refinado, ¿no? Sensibilidad o aptitudes artísticas. Bueno, Luis, en fin. tú eso ya no tanto, ¿no? Sí, Quizá. en fin. Luego dice, dedos cortos sugieren una persona más impulsiva u orientada a la acción. Eso como tú. No, porque yo tengo los dedos gruesos, ¿no? O nudosos, dicen, que se asocian con una sólida ética del trabajo y una mentalidad práctica. Ah, pues mira, sí.
Yo creo que ¿Ves? Es que esto, o sea, esto encaja. Ahora los japonistas nos tienen que dejar comentarios en iVoox, en Spotify, en el Discord para contarnos si vosotros más o menos, aunque sea poquita cosa lo que hemos dicho, pero si también os encaja esto. Luego, en la actualidad, ¿no? Vais a ver, ahora os hablamos un poco de los puestecitos en la calle, pero pensando un poco en cosas muy, muy típicas, la lectura de manos es una, y luego tenemos lo que se llama el takusen, los anuncios divinos, ¿no? Los mensajes que ahí sí los kami, las deidades sintoístas, entregan a los humanos, ¿vale? Al final, en el takusen, el humano es como un recipiente vacío que es rellenado de alguna manera por la deidad, ¿no? La deidad baja al cuerpo del medium y habla como una posesión. Sí, habla usando sus cuerdas vocales, ¿no? Se supone que una vez ya no está tomado por la deidad, esa persona no recuerda nada. Es curioso porque la figura de este medium, por llamarlo de alguna manera, en Japón ha sido históricamente femenina, ¿no? Tenemos como dos figuras importantes, las Itako y las Miko, ¿no? Las Itako probablemente son las mediums más famosas, se encuentran, hay muchísimas. Si habéis visitado el Monte Osore en la prefectura de Aomori, arribota del todo de la isla principal de Japón, bueno, tradicionalmente esto eran mujeres ciegas que pues recibían una formación, un entrenamiento para... Como Daredevil. Como Daredevil, exactamente, para ser, lo que es supuestamente una medium al final, ¿no? Dejar espacio a el alma de un difunto para que un espíritu, para que se pueda comunicar con sus familiares ya desde el más allá, ¿no? Estas son probablemente las más populares, pero luego tenemos las Miko. Claro, las Miko las vais a ver hoy en día en templos, santuarios, ¿no? Que venden amuletos, llevan kimonos blancos y hakama, estos como falda pantalón de color rojo. Exacto. Que tú lo ves hoy en día y dices, bueno, pues son un poco como las personas que se encargan un poco de la intendencia del santuario, de cuidarlo todo, de vender en las tiendecitas y tal, pero originalmente la función de las Miko era ser mediums de trance. Exacto. De hecho, en muchos casos esa posesión divina fomentaba o ayudaba a dar consejos políticos o hasta militares a los emperadores al final, ¿no? Algo parecido se puede ver, de hecho, en la película Your Name, ¿no? Cuando la protagonista está haciendo ese baile ritual, es un poco una muestra de cómo era en el pasado, ¿no? Se hacía ese baile ritual para abrir, ¿no? El cuerpo, dar ese espacio a la deidad para que se metiera en el cuerpo del amigo y pues diera sus consejos a través de ese cuerpo, ¿no? A través del amigo. Yo creo que ahí curioso, se ve bastante, ¿no? Sí que lo que decía antes, me parece interesante hablar un poquito de esto, de la estética de los puestos de adivinación, porque una vez hayáis escuchado este capítulo, estoy segura que en vuestros próximos viajes a Japón vais a tener los ojos un poco más abiertos o lo vais a ver más, porque en el momento en que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Ya claro, no puedes. Ya está, ¿no? A lo mejor lo que decíamos antes, si vas sin saberlo, quizá dices, bueno, se te pasa desapercibido. Pero en el momento en que eres consciente, ya está. De golpe y porrazo vas a ver un montón de uranai corners. En japonés, uranai kona. En centros comerciales, ¿no? En pequeñas cabinas, en locales de oficinas. Es que muchas veces lo que tienen, ¿no? Es, a mí me recuerdan casi a un Ichiran, ¿no? Porque tienes una fila de cubículos pequeños separados por cortinas de terciopelo para hacer la adivinación casi en paralelo y que sea, pues eso, un negociazo, porque en lugar de tener un solo espacio donde tú te estás un ratazo y dices, es que si viene más gente tienen que ponerse a hacer cola, no, tú los tienes a varios mediums ahí que te van leyendo la mano, que te van dando consejos, pero a varias personas en paralelo, ¿no? Lo que yo me pregunto es que, claro, aquí si luego te puedes hacer el kaedama o no, o pedir los fideos extras. Es curioso porque recuerdo ir paseando por un centro comercial en Kichiyoji
y ver un Uranai Corner maravilloso en Sí. en el centro comercial. Luego hemos visto varios Uranai Corners en las calles y ahí tenemos un montón de fotos en diferentes barrios de Tokio, ¿eh? No hace falta irte al Extra Radio ni nada, no. En el centro de Tokio... Y no está oculto. No, para nada. De hecho, suelen tener grandes carteles en los que aparece el kanji de Uranai. En las redes sociales ya os lo pondremos para que lo veáis. Para, ¿no? Decir, oye, aquí, ¿no? Si quieres que te lean la mano o lo que sea, aquí, ¿no? Una lecturita rápida de mano así, muy rapidita, de unos 10 minutitos, Luis. Pues unos 2.000, 3.000 yenes. Ah, bueno. ¿Vale? Van a estar ahí con la lupa, mirándote la mano, bueno, todo el rollo. Luego, lo que he mencionado antes, que esto a mí es algo que me chocó muchísimo cuando fui a Japón por primera vez, es cuando cae la noche, siempre es cuando cae la noche. Durante el día es raro. Yo creo que durante el día deben estar trabajando en otro sitio o están en el Uranai Corner. Entonces, cuando cae la noche, vas a ver, normalmente son mujeres, aunque también hay hombres, pero vas a ver mesita, sillas plegables, un mantelito, un farolito, y en las calles más céntricas de la ciudad ahí se ponen. Son lo que se llaman las Naito Uranai, ¿eh? Los adivinos Naito, Claro, nocturnos, y de hecho, noche. muchos trabajadores japoneses que sabéis que es típico irse de cervezas y a izakayas con los compañeros de trabajo, cuando vuelven a casa o cuando están de camino a casa, pues aprovechan y se pasan por estos puestos Naito Uranai, pues para que les digas un poco cómo va su vida. Bueno, al final tiene sentido, ¿no? Porque en una cultura donde no sueles hablar de problemas personales, de hecho a veces hasta ni siquiera con conocidos, ¿no? A veces a un japonés le cuesta mucho abrirse, hasta ya no con amigos, con conocidos. El adivino que está ahí en un puestecito, ¿no? En la calle con su farolito y demás, pues te escucha de alguna manera sin juzgar, ¿no? No. Bueno, es como, si yo lo decía, es como el psicólogo. Es como psicólogo. Tú es le como cuentas psicólogo. ciertas cosas que no le contarías a otra persona porque sientes que es un espacio seguro, un espacio protegido, y no pasa nada porque además es una persona ajena que no te vas a encontrar en tu día a día. Bueno, porque cuando tú vuelvas a salir otro día y vuelvas a estar ahí, pero... Sí, pero tú imagínate que cuentas algo que para ti es importante o que te causa cierta preocupación y se lo cuentas a un amigo al que sigues viendo de forma continuada, ¿no? Pues a lo mejor ese amigo cambia su forma de pensar respecto de ti por lo que le has contado, ¿no? Y claro, pues también se evita esto. Sí, totalmente, ¿no? Quiromancia, ¿no? La lectura de las líneas de la mano es lo que más vais a ver, pero también hay cartas del tarot, lógicamente, temas estas de limpieza energética con cristales, tema de chakras, que yo no conozco nada del tema, numerología también. Hay un montón de métodos, ¿no? Lo que se llama oraculares, orakuru, en japonés, ¿no? Y se calcula que en Japón existen entre 5.000 y 7.000 puntos de venta o de servicio dedicados exclusivamente a la adivinación, ya sean Uranai Corners o tienditas independientes. Claro, pero si cuentas adivinos individuales que suelen operar de forma ambulante, ¿no? Se considera que puede haber más de 20.000. Me parece una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, no sé, me parece una barbaridad. Pero ¿sabes ¿no? qué? Porque claro, pensamos en la adivinación como algo, no sé cómo decirlo, muy personal en el sentido de que si tú has nacido y tienes esa sensibilidad, esa conexión con los espíritus, pues te dedicas a ayudar a la gente precisamente usando tus capacidades. Pero es que en Japón existen hasta franquicias. Ajá, hay franquicias. Franquicias sí. de adivinación. De hecho, hay una, la red más grande se llama Uranai no Yakata, el Palacio de la Adivinación. Tienen cientos de locales repartidos por las principales ciudades japonesas, que yo lo pienso y es que me quedo loco. Sí, es increíble, ¿no? Luego hay otra muy popular en la zona de Kansai que se llama Bansenkyo, también una franquicia, en fin. Luego eso, lo que decíamos, siempre hay tiendas en centros comerciales, ¿no? Y las vais a ver, es lo que decíamos, en todas partes, desde barrios súper turísticos como Shinjuku o Shibuya, ahí hay un montón. De hecho, porque claro, son lugares también
como tú decías, de salida nocturna, ¿no? De Claro. esos trabajadores que salen, se van a tomar algo con los compañeros. Y ya parece como parte también de la cultura de salir a tomar algo con los compañeros. Sales, te tomas algo, hablas de lo que no hablarías normalmente y ya que estás en ese espíritu de, oye, pues vamos a hablar de todo un poco, quitando las barreras que hay normalmente dentro de la oficina, pues acabamos hablando también con un desconocido Y a ver qué, ¿no? de cosas todavía más personales, Sí. a ver qué me cuentas. Luego también en los barrios chinos hay bastantes puestos de adivinación porque ahí intentan mezclar un poco también todo el tema de la astrología china Claro. con temas o técnicas un poco más japonesas. Bueno, dicen ¿no? que en el barrio chino de Yokohama, por ejemplo, se estima que hay más de 150 puestos de adivinación. Telita, ¿eh? Es una barbaridad. Y eso que cuando tú vas por el barrio chino, casi lo único que ves son los puestos de comida. Pero es porque no te Pero, fijas. claro, porque hay que tienes fijarse. Luego es curioso porque como todo, pues el sector también se está moviendo al móvil, ¿no? Y hay apps, de hecho, una app muy popular es la app Uranai, como el nombre es adivinación, que se ha hecho súper popular pues justamente para pues, recibir esos consejos o esa ayuda a través, ya ni siquiera yéndote al Uranai Corner Claro. o sentándote en el puestecito en la calle, Y sino no en la veas app. si sacan dinero con esto, porque claro, tú te suscribes para tener esa suerte o esos consejos de una manera quizás algorítmica, si se quiere decir así, y de una manera todavía más privada. Porque Claro. si tú estás sentado en un Naito Corner, por ejemplo, pues la gente te ve y dices, pues a lo mejor la gente que está paseando no me conoce de nada, pero ¿y sí? ¿No? Pero lo que decimos tampoco siempre. pasa nada porque todos lo tienen súper interiorizado, Sí. pero entiendo lo que quieres decir. Claro, pero con Siempre esto, hay esa cosilla de, con ¿no? esto todavía es más privado, porque Sí. tú vas en el metro, por ejemplo, de camino al trabajo, consultas tu teléfono móvil y a lo mejor el de al lado está leyendo un manga, a lo mejor el otro está en una red social hablando con amigos y tú Viendo estás algo en tu aplicación de Uranai sabiendo cómo va a ser tu suerte del día, por ejemplo. Tremendo, ¿eh? Hay algo que también creo que deberíamos mencionar y, ostras, es que tenemos que hacer un episodio de la Yakuza porque Madre mía, Laura, sus- se supone que esto es un Japón a fondo lite. nos estamos liando, ¿no? Sí. Bueno, pues rapidito, porque tenemos que hacer un episodio de la Yakuza porque sus garras se extienden por todas partes. Al final, como tantos negocios así un poco, entre comillas, especiales, distintos, raros, no sé cómo llamarlo, lo curioso es que si tú quieres poner una oficinita, ¿no?, de adivinación o hasta tu puestecito en la calle, tienes que obtener, Luis, un permiso de la Yakuza que se está a cargo de Claro, la zona. claramente. ¿no? Hay que pagarles por ese permiso barra protección barra... No me sorprende nada. no me destroces. Es súper curioso, ¿no? Sí que la Yakuza está perdiendo fuerza, pero esto sigue pasando en la actualidad. Bueno, y en la cultura popular, ¿qué me cuentas de tema para ir acabando? Bueno, en la cultura popular japonesa, los adivinos se suelen dividir normalmente como en dos tipos diferentes, ¿no? Tenemos como el sabio místico, más parecido a esos onmyoji, de los que hablábamos al principio, ¿no? Los que practicaban el onmyodo, y luego el adivino de barrio, que es un poco, normalmente se muestra como más pícaro, más excéntrico, que siempre pide un poco algo a cambio, ¿no? Un poco más así. Bueno, los otros también, los otros eran funcionarios, claro, tenían su sueldo, ¿no? Así podían hacerte la adivinación sin pedir nada a cambio, ya les estabas pagando. Pero yo creo que si pensamos en cultura popular, absolutamente todos, quizá tenéis en mente Uranai Baba, la vieja divina, que es un personajazo de Dragon Ball. Claro. Yo creo que probablemente todos estamos pensando en esto, ¿no? Representa de alguna manera la bruja un poco más típica, ¿no? La adivina, siempre me sale decir adivinadora, la divina como más típica realmente, en la que muestra que la adivinación no es gratis, ¿eh? Ella tiene sus poderes, su bola de cristal, que la usa para encontrar esas bolas de dragón. Bueno, yo creo que es un personaje bastante conocido, ¿no? Luego tenemos, no sé, por ejemplo, en Sailor Moon, el personaje de Rei Hino, ¿no? Sailor Mars. Claro, es un amigo. No solo, de hecho, sí, un amigo, ¿no? Ella se usa el fuego para leer el futuro.
La piromancia. Piromancia, ¿no? Una técnica supuestamente muy antigua. Luego también JoJo's Bizarre Adventure. Creo que también hay un tema de tarot por ahí. Esta no la he visto, así que no me lo sé muy bien. Está el tema del Zodíaco, Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Hombre, ¿no? claro, una de mis series también favoritas. Podríamos mencionarlo. Luego, otra serie bastante popular, Yu-Gi-Oh! Exacto, yo tampoco la he visto, leído, así que ni idea. Pero también la serie entera trata sobre artefactos antiguos que te permiten ver el futuro o manipular un poco tu y lo destino. que sale en esta serie son versiones de lo que utilizaba en el pasado los onmyoji para conocer más cosas, para saber lo que pasaba más allá, ¿no? Entonces la serie juega con esa idea, ¿no?, de que esos juegos de azar y la adivinación nacieron de la misma raíz, que es controlar lo desconocido. Y luego tenemos todo un amplio sector de las Magical Girls, ¿no?, que se llama las chicas mágicas, quizá el mejor ejemplo, Cardcaptor Sakura. Esto lo leía yo también. Sí, exacto, está aquí en casa, de hecho. El uso de las cartas es básicamente una forma de adivinación activa, ¿no? Siempre estas Magical Girls tienen ciertos amuletos o usan ciertos objetos para conseguir algo más, ¿no? Y luego vemos mucho, como hemos mencionado, de lo miodo, ¿no? Tú has mencionado antes Jujutsu Kaisen. Sí, sobre todo. Ahí yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Se ve un montón. Si queréis aprender más de lo miedo de una manera un poco menos pesada, pues oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? Pues se puede ver. Y bueno, yo creo que con esto, ¿no?, más o menos acabamos este paseíto por la adivinación japonesa, que Sí, yo porque creo que ha sido vaya tela, ¿eh? interesante, ¿eh? Pensaba que yo tenía mis dudas de ¿vamos a ser capaces de hacer un episodio de podcast sobre esto que tenga un poco de chicha? Y Bueno, creo que ha quedado chulo. Creo que sí, porque hablamos de la historia, hablamos un poco de cómo lo vemos también en la actualidad, ¿no? Ciertos conceptos también de cultura popular. Yo creo que es interesante sin entrar en lo que cada uno crea o no crea. Que esto ¿no? es interesante como turista para que os fijéis en esos puestos de adivinación, pero evidentemente es algo que como turista te queda muy lejos. No hay casi... Hay alguno en Ginza, hay un adivino que habla inglés, Luis. Claro, pero por eso digo, ¿no? Por la barrera idiomática, que es que aunque quieras decir, bueno, pues voy a probar simplemente por decir, pues he estado en un puesto de adivinación, es que salvo este señor, pues no te vas a enterar de nada, ¿no? Lo Y esto, normal claro, es pues, no enterarse. Bueno, pero en nuestro próximo viaje me vas a dejar que vaya a un Uranai tú sí, Kona. porque tú hablas japonés. Claro, y así tenemos la experiencia. Así ¿te tenemos parece? la experiencia. Venga. ¡Mátame!